Amados hermanos, muy buenos días. Hoy seguimos con la exposición de nuestra carta de Santiago. Nuestra carta de Santiago le hemos trabajado con un eslogan, con una frase recordatoria, y es que el Evangelio es un culto hecho vida y que la gracia de Cristo nos llena de obras. Hoy nos corresponde Santiago capítulo 4, versículo 17. Por favor, vayamos a nuestras Biblias y vamos a estudiar este texto. Santiago 4, 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si en algo era bueno los judíos, tanto de este tiempo como aún hoy en día, eran las relaciones comerciales. Tenían muchísimas habilidades porque eran muy juiciosos en poner en práctica los principios de la ley que le iban a generar riquezas, que le iban a generar habilidades para mercar, para traficar, para comerciar, es la palabra. Los judíos siempre han sido caracterizados por ser unos excelentes comerciantes, pues la audiencia que tiene Santiago, habían judíos de este tipo donde eran muy buenos y muy hábiles con el comercio. Tanto que decían, vamos a ir a una ciudad, vamos a ir a otra, y allí empezaremos de cero, vamos a hacer comercio, vamos a traficar, y cuando volvamos, seremos millonarios, ganaremos harto. Y es lo que vemos en el llamado que nos hace Santiago. Vamos ahora, los que decís, iremos a tal lado, traficaremos, estaremos allí un tiempo y volveremos y nos irá bien. Es lo que hemos mirado en el pasaje, pero también vemos cómo estas personas están haciendo planes sin contar con Dios. Están haciendo planes sin Dios, están ganando sin Dios y de una manera descarada dicen si Dios quiere, como hablando de un respaldo divino al lograr resultados. Las personas de esta audiencia están recibiendo resultados, ganancias, y están diciendo, Dios nos está respaldando, nos está yendo muy bien. Y al final solo vemos que se están sintiendo orgullosos de lo que ellos están haciendo. Ellos pueden sentirse orgullosos de hacer los planes a su manera. Por eso aprendíamos, me siento orgulloso, hace 8 días en la serie que estamos trabajando. Versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias y toda jactancia semejante es mala. Si en algo se sentían orgullosos era en que les iba bien, planeaban, iban, comerciaban y al final obtenían ganancia sin contar el respaldo de Dios y se llenaban de orgullo. Cuando la pregunta acá es, ¿por qué deberían sentirse orgullosos? Si al final están poniendo en práctica principios de la ley de Dios y por eso les va bien. ¿Por qué se van a sentir orgullosos si al final que les vaya bien depende de la providencia de Dios? Al final, que alguien pueda llegar a la riqueza aplicando principios de la ley de Dios es porque viene simplemente de Dios. No es sus habilidades, no es sus capacidades, es porque viene de Dios. Y ahora sigue el versículo 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Como creyentes podemos llegar a condenar estas formas de vivir. Podemos condenar que hay hermanos que hacen planes sin Dios. Como creyentes condenamos que hay personas que buscan ganar sin Dios y decimos eso está muy mal. Que se llenan de arrogancia y podemos decir eso está demasiado mal. Como creyentes, nosotros sabemos qué es hacer lo bueno. Nosotros lo sabemos, nosotros sabemos qué es lo bueno y condenamos lo malo. Estamos en un mes donde se habla el mes del orgullo y nosotros decimos, miren esas personas, están mal. Nosotros sabemos qué es lo bueno. Miren cómo ese otro grupo están adorando a la reina del cielo. Son idólatras. Nosotros sabemos que está mal, pero nosotros sí sabemos qué es lo bueno. Miren esos bandidos que no conocen a Dios, son terribles, pero nosotros sí sabemos qué le agrada a Dios.
tenemos el manual de su palabra, sabemos cómo actuar en los momentos adecuados. No es que planeemos sin Dios, nosotros sí planeamos con Dios, y más en esta iglesia, tenemos en cuenta a Dios para todo. Cuando ganamos, decimos, si ganamos es por la gloria de Dios y porque permitió que nos pasara todo esto y es su providencia, es solo por Él. Nosotros sabemos actuar en momentos adecuados, sabemos doctrina, sabemos denunciar las falsas doctrinas, nosotros sabemos hacer lo bueno. Pero la pregunta acá es, ¿esto nos llena de orgullo? ¿Saber lo bueno nos llena de orgullo? Entonces la pregunta que les haría hoy a la iglesia es, ¿orgullosos de qué? Ese es el título de la enseñanza de hoy. ¿Orgulloso de qué? Nosotros sabemos hacer lo bueno. El texto nos dice, el que sabe hacer lo bueno. Nosotros sabemos qué es lo bueno, porque hay malas concepciones de lo que es lo bueno. Recordemos un texto de Isaías, del profeta, en el capítulo 5, versículo 20, dice, ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Nosotros no somos de los que llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Nosotros sí sabemos qué es lo bueno. ¿Qué hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz? No, a nosotros, ¿cómo se nos ocurre? Nosotros sí sabemos cuál es la luz y sabemos cuáles son las tinieblas. Nosotros sabemos qué es lo bueno. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Cuando vemos la carta de Santiago, vemos que hay unas personas que se están gloriando porque les va muy bien ganando, sin hacer planes, contando con Dios y confiando en su temporalidad. Pero nosotros decimos, nosotros no somos así, nosotros sí sabemos qué es lo bueno. Nosotros no somos los que están ahí en esa carta describiendo, ¿cómo se nos ocurre? Y la carta nos ha invitado que si nos falta sabiduría, ¿qué deberíamos hacer? Pidámosla. Y nosotros sabemos a quién hay que pedirla, porque dice que Él la da y la da sin reproche. Ahora, lo que da Dios, la sabiduría es buena. Todo lo que viene de Dios es bueno. Todo lo que viene como fuente de Dios es bueno, dice Santiago 1:16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros sabemos que todo lo que viene de Dios es bueno. Sabemos que es lo bueno, de dónde viene, sabemos la fuente de donde viene, lo que es bueno para nosotros. Y Santiago nos ha dicho en toda la carta qué es lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Iniciando nos dice que cuando pasemos tribulaciones, que nos gocemos y que tengamos paciencia. Sabemos que lo bueno es gozarnos y tener paciencia en las tribulaciones. También nos dice que cuando estemos dudando, nuestra fe no debe ser tambaleando, no debemos ser de doble ánimo como la ola que va y viene. Nosotros sabemos que ahí una fe inalterable es lo bueno. Sabemos que cuando vengan cuestiones duras, tenemos que recibirlas con aceptación. También nos dice que soportemos las tentaciones. Lo bueno es soportar las tentaciones, vencer las tentaciones, dice Santiago 1:12. Bienaventurado el que soporta las tentaciones. También sabemos de dónde vienen las dádivas divinas, de lo alto. Eso lo sabemos. Sabemos el oír y el hablar espiritualmente, ¿qué debe ser? Sabemos cómo usar la lengua. Sabemos que no debemos atacar, sino que debemos refrenarnos. Eso lo sabemos muy bien. Sabemos desechar lo malo y recibir la verdad con mansedumbre. Eso sí que lo sabemos en esta iglesia, ¿verdad? Lo sabemos. Santiago nos ha dicho, lo bueno es esto: practiquen la verdad, refrenen su lengua, ayuden a los necesitados, manténganse limpios sin contaminación, hagan buenas obras para demostrar eso. Eso es lo bueno. Nos ha dicho qué es lo bueno constantemente. Respeten la sabiduría celestial, también nos dice, y no vivan una sabiduría diabólica. Podemos decir, ya sé qué es lo bueno. Yo sé qué es lo bueno, lo sé. Lo aprendí en esta carta.
Hoy domingo madrugué y me enseñaron qué es lo bueno. Siempre lo he sabido, pastor. Yo tengo que decirte, bien por ti. Tú sabes qué es lo bueno. Tú sabes que hay un solo Dios. Bien por ti. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien lo haces. Los demonios también creen y tiemblan. Yo sé lo bueno. Ahora póngalo en práctica. Aquí ya se pone un poco más difícil. Yo sé hacer lo bueno. No nos está diciendo que solo debemos saber lo bueno, sino sabemos hacer lo bueno. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Nos dice Santiago. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Santiago nos está diciendo que usted sepa que es lo bueno, eso es plausible. Pero es que no es solo que sepa hacerlo, no es solo que sepa lo bueno, sino que sepa hacer lo bueno, que lo pueda poner en práctica, porque o si no, su fe no tiene obras y es muerta. Por eso el texto nos dice, el que sabe hacer lo bueno, no solo el que sabe lo bueno. Pero ¿qué nos dice? Y que muestra nuestra naturaleza, que aunque sabemos que es lo bueno, no hacemos lo bueno. Al contrario, hacemos lo malo. Miren que Santiago nos ha dicho, ustedes saben que deben tener en las tribulaciones gozo y paciencia. Ustedes saben que deben refrenar la lengua. Ustedes saben que deben desechar lo malo. Ustedes saben que deben vencer las tentaciones. Sí, pues póngalo en práctica. Pero cuando vamos a la realidad, aunque sabemos lo bueno, al practicarlo hacemos lo malo. Lo contrario, Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, bien, excelente, la oyes, la sabes, la aprendes. Nosotros que aprendemos acá los versículos, que los niños acabaron de citar los versículos, se lo aprendieron, bien que lo sepa, pero también hay que hacer la palabra de Dios, o sea, hay que ponerla en práctica. Dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Entonces mire que Santiago no ha denunciado que la gente no sepa qué es lo bueno, al contrario, Santiago trabajó en esta congregación y saben que ellos tienen enseñanza de primer nivel. Han aprendido de los mejores maestros. Ellos saben mucho, saben lo bueno. El problema de ellos es que no saben hacer lo bueno. Por eso Santiago les dice, es que si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, les es contado por pecado. Miren solo Santiago 1:22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? 1:22, perdón. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es como un hombre que se mira a un espejo. Vemos que aunque saben que la palabra es buena, son negligentes en aplicarla. Santiago, ¿qué le dice a la audiencia? No hagan acepción de personas. ¿Y qué hacen ellos? Favoritismo entre los ricos y los pobres. Les dan las mejores sillas a los ricos. Obedecen parcialmente. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Entonces, habían algunos que escogían qué obedecer. También vemos que el Señor les invita a ser misericordiosos, pero a ellos les falta misericordia, versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Eran dañinos, eran malos. Mientras un creyente tiene que estar lleno de misericordia, la audiencia de Santiago dice, yo sé eso, yo sé que tengo que estar lleno de misericordia, pero cuando la ponen en práctica, son inmisericordias, son malos, hacen juicios constantemente. Y eso es lo que está diciéndoles Santiago. Ustedes saben mucho, saben demasiado, pero a la hora de ponerla en práctica, son terribles. Profesan una fe sin obras. Su lengua, en vez de estar refrenada, pierde el control. Hablan más de lo que tienen que hablar. Tienen celos, contención,
y falsa sabiduría, cuando debería ser lo contrario. Tienen pasiones, tienen amor al mundo, se han hecho amigos del mundo y no de Dios. Entonces, ¿ustedes saben que lo mejor que deben recibir es de Dios? Sí, lo sabemos. Entonces, ¿por qué nos hacemos amigos de los enemigos de Dios? La pregunta es, sabemos, pero al ponerlo en práctica, hacemos todo lo contrario. Nos invitan a la humildad, nos llenamos de orgullo. Nos invitan a la pureza, nos vestimos de impureza. Nos invitan a estar estables y somos de doble ánimo. Sabemos que nos toca hacer de un solo sí, pero somos de doble ánimo. Sabemos lo bueno, pero hacemos lo malo. He ahí nuestro gran problema. Hablamos mal, juzgamos, dejamos a Dios fuera de nuestros planes como aprendimos, cuando sabemos que contamos con la bendición de Dios para todo. No hacemos el bien y en vez de tratar bien a los otros, los tratamos mal y nos deleitamos en lo terrenal. Amados hermanos, el pueblo de Israel sufrió siempre de esto. Sabían que el profeta era de Dios y venía a hablarles la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios qué es? Buena. Pero cuando ponían en práctica, no la hacían, porque no les parecía tan buena. Solo decían bueno de labios. Cuando Jesús pasó por esta tierra, también tuvo diversas reacciones. Juan 5:37 nos dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Es decir, ellos han leído las Escrituras en todo momento. Los judíos que reciben a Jesús, los grupos sectarios que reciben a Jesús, eran expertos en las Escrituras. Eran expertos en el estudio de las Escrituras, pero miren cómo Jesús les dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que tienen en ellas la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. ¿A qué voy? Los fariseos y todo el grupo de judíos ven a Jesús y la Escritura en todo momento está diciendo, Él es el que envié, Él es el que envié, recíbanlo. Pero ¿qué hacen ellos? Lo rechazan. Saben que lo bueno es recibirlo, pero al final ¿qué hacen? Rechazarlo. Porque aunque saben lo bueno, no pueden ponerlo en práctica. Por eso incluso los gentiles, que no sabían tanto lo que era bueno, que no eran tan especializados en el estudio, al final los gentiles y los marginados terminan haciendo lo bueno. ¿Por qué? Porque reciben a Jesús. Sin jactarse de conocimiento, sin jactarse de que sabían mucho, terminan haciendo lo bueno. Por eso uno podría decir, prefiero no saber tanto, pero aplicar lo poquito que sé. Pero como aprendíamos, eso no quiere decir que no busquemos la sabiduría buena. Busquémosla, pero acompañada de la práctica. Busquémosla, pero acompañada del poder hacerla. Porque si no, nos es contado por pecado. Cuenta la historia en el Evangelio que iba un hombre caminando, que venía de Jerusalén y de un momento a otro lo abordaron unos ladrones. ¿Recuerdan esa historia? Lo abordaron, lo golpearon, le quitaron sus pertenencias y lo dejaron ahí tirado. Nos dice que de camino a Jerusalén iba un ¿qué? Un sacerdote. Y cuando lo vio, se cambió de cera. Dijo, yo no voy a parar. Yo voy a adorar a Dios. Luego nos dice que luego pasó un levita, experto en las Escrituras, experto en conocer todas las leyes de acercarse a Dios. ¿Qué hace ese? Lo mira y pasa de largo, sigue. Pero aparece un samaritano que crece cerca a los judíos. Tal vez no tenía el mismo conocimiento que el sacerdote, ni tenía el mismo conocimiento del levita en la Torá,
en el Nevín, en el Ketubín, en la Tanaj, no tenía todo el conocimiento de las escrituras. Pero aún así, el samaritano, sin tener conocimiento, ¿qué termina haciendo? Auxiliando a este hombre que cayó en manos de ladrones. Jesús nos dice, ¿quién al final es el prójimo? ¿Quién es el que hizo lo bueno prácticamente? Al parecer los que debían hacer lo bueno, ¿quiénes eran? El sacerdote y el levita. Lo sabían, pero no lo hicieron. Por eso, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. El sacerdote no lo hace, el levita no lo hace, y un samaritano que de pronto no tenía mucho conocimiento, termina haciendo lo que es bueno. Por eso incluso Jesús, cuando está denunciando a los fariseos, que les dice hipócritas, les dice en Mateo 23:3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El mismo Jesús está diciendo, lo que ellos dicen es muy valioso, es digno de guardarlo, es digno de hacerlo, pero no hagan como ellos, porque ellos hablan mucho, dicen mucho, pero al final no ponen en prácticas. Todo lo que profesan, al final no lo hacen. ¿A qué voy? El que sabe hacer lo bueno, Señor, yo ya lo sé. Yo sé qué es lo bueno. Ahora quiero ponerlo en práctica. No solo quiero saber por saber. Yo quiero saber y ponerlo en práctica. Porque hay de mí donde sabiendo lo bueno, no lo haga. ¿Y qué pasa con alguien que sabe qué es lo bueno y no lo pone en práctica? Posiblemente ha caído en endurecimiento. ¿Cuántos de nosotros, aún cosechando las consecuencias, seguimos haciendo lo malo? Aún cuando sabemos que no nos toca meternos por ahí, y aún así nos metemos. Y aún con consecuencias queremos seguir haciendo lo malo. Pero también recibimos misericordia de Dios, no cosechamos consecuencias y aún así queremos seguir haciendo lo malo. Eso es como cuando un padre le dice a un niño, amor, no metas tus dedos en la toma porque te puede pasar corriente. El niño lo sabe, teóricamente. Entonces dice, al parecer si meto el dedo ahí, me va a pasar corriente. ¿Qué hace el niño? Lo sabe, pero la curiosidad le gana porque suele pasar. Mete el dedo y recibe el corrientazo. Dice, mi papá o mi mamá tenían razón, por eso me dijo, no lo haga. ¿Qué sería endurecimiento? Que aún sabiendo que le pasó y tuvo consecuencias, va y mete otra vez el dedo. Así somos los hombres. Caemos mal, no hacemos caso a lo que el Señor nos dice. Sabemos que es contrario a lo bueno y aún así lo seguimos haciendo pese a que nos fue mal, con consecuencias y todo. Pero también cuando recibimos misericordia, también seguimos haciendo lo malo. Por eso debemos pedir, Señor, no solo quiero saber qué es lo bueno, también quiero ponerlo en práctica. Pero Señor, en dado caso que sabiendo lo bueno, practico lo malo y me va mal, permíteme no ser terco, no ser necio, porque no me quiero golpear constantemente. Y más si tú me das misericordia, no permitas que yo use la misericordia como un aliciente a seguir haciendo lo malo. Al contrario, cámbiame. Pero también puede haber alguno que dice, pastor, yo sé que es lo bueno. Y yo puedo ponerlo en práctica. Y yo lo pongo en práctica. Yo todo lo que el Señor dice, yo lo pongo en práctica. ¿A quién le recuerda? Al joven rico. ¿Recuerdan? ¿Cuál es mandamiento? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Guardar los mandamientos. Yo los he guardado todos. Me los sé
y los pongo en práctica. ¿Qué más me falta? Puede que muchos de los que estamos acá digamos, yo no tengo el problema de esos hermanos que planean sin Dios. Yo no tengo el problema de la lengua que se me va un poquito más allá. Yo no tengo el problema de los celos y contiendas porque yo soy celoso de la palabra de Dios. Yo soy bueno porque yo sí pongo en práctica lo que el Señor me dice, no como esos otros que son malos, no como esos otros que son pecadores, pero yo sí pongo en práctica lo que el Señor dice. Dice Jeremías 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, Señor, yo nunca me alabo en lo que sé, ni en su valentía se alabe el valiente, no, yo soy fuerte, pero nunca me alabo en mi valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas, no, ni se me ocurra, ni tengo plata como para alabarme de mis riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pastor, yo soy de esos, yo me alabo solo en lo que el Señor me... Yo puedo poner en práctica todo lo que el Señor me dice, por eso me siento bien, por eso me siento orgulloso, y tal vez como oraba algún hermano que conocí hace años, cuando oraba en su dirección de culto decía, Señor, gracias porque llegué a la iglesia, mientras por el camino veía borrachos, llevados, gente mala, peleándose, pero yo estoy aquí, gracias Señor, porque yo sí no soy como ellos, esos que estaban mal, yo sí estoy aquí, gracias porque yo sí pude tomar el carro y vencí la tentación, Señor, gracias porque es que yo pude haberme quedado con ellos, pero no, yo fui más fuerte. Al final, ¿en qué termina una persona así, sintiéndose orgullosa? En lo que él hace. Y mi reflexión para ustedes hoy, querida iglesia, es que toda jactancia es mala, dijo el texto. Yo me puedo jactar en hacer planes sin Dios y que me vaya bien. Y me puedo jactar, es que yo soy muy negociante, yo soy un duro para los negocios. Pero yo también me puedo jactar porque me creo mejor que los demás. Yo me puedo jactar diciendo, yo sí oro. Yo me puedo jactar diciendo, yo sí guardo los mandamientos de Dios. Y la pregunta es, ¿orgulloso de qué? ¿Por qué está orgulloso de eso? Tú sabes lo bueno y además lo practica, eres un campeón. Tú eres el mejor. Mereces todos los aplausos. ¿A quién se nos parece esa historia? Decía Jesús, cuando oren, no hagáis como los fariseos, que ellos oran ¿en dónde? En las esquinas para que todos los miren y digan, wow, qué impresionante como oran. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Cuando den limosna, no hagan tocar trompeta, cuando quieran dar su limosna o su ofrenda, porque de cierto os digo que los que hacen tocar trompeta ya tienen su recompensa. Cuando ayunen, no venga con esa cara de lástima como si llevara 3 días ayunando, demudando el rostro con la ropa de eso, no, más bien báñese bien, esté bien limpio, arréglese el rostro, porque los que hacen eso ya tienen su recompensa. El orgulloso busca una recompensa. ¿Y cuál es? El aplauso de la gente. Recordemos que Jesús, ¿cómo llama a los fariseos? Hipócritas. Y la palabra hipócritas es un actor. Y cuando un actor actúa en un escenario de teatro, ¿qué está esperando del público? Aplauso. Pues cuando el fariseo ofrenda, ora y ayuna, no está buscando la gloria de Dios, está buscando el aplauso de la gente para al final gloriarse ¿quién? Él mismo, que reciba la gloria de Él, que le digan todos, tú eres el mejor, tú sabes hacer lo bueno, tú haces todo, tú sabes qué es lo bueno y tú sabes hacer lo bueno. Por eso, ¿orgulloso de qué? Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala.
Yo me puedo jactar en la maldad. Hay gente que se jacta en lo malo. Vea, hice este negocio ilícito, soy el mejor, no me atrapó la policía, y se jactan en lo malo. Alguien se puede jactar diciendo, yo soy muy bueno, yo oro más que los demás, yo leo mejor que los demás, yo soy más puntual que el otro que nunca llega temprano. Pero ¿por qué nos podremos llenar de orgullo? Porque al final, ¿esto de quién viene? De Dios. Que usted, querido hermano, ore mejor que otro hermano. Que usted, querido hermano, lea la Escritura más que otro hermano, es porque Dios a usted le dio gracia. Al final, ¿de quién viene todo? De Dios. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A veces decimos, es que yo soy muy humilde, y nos llenamos de orgullo. ¿Qué contrario es esto? Cuando, si viene la providencia y hago ganancias, sin contar con Dios, porque Dios tiene mucha misericordia, viene de Dios. Pero si hago las cosas bien, es gracia de Dios. Si hago lo que la ley manda, es gracia de Dios. ¿Dónde queda la jactancia? Queda excluida. Porque al final, ¿quién se debe llevar la gloria? Cristo y Dios. No rindes más o mejor porque tengas más talento. De pronto pasa lo contrario, eres el más débil y necesitas más gracia. Por eso al final, tú te llevas la gloria, Señor. Por eso los de Santiago, si alguno no hablaba mal del hermano, si alguno se gozaba en las diversas pruebas, si alguno practicaba la religión pura y sin mancha, no era por sí mismo, fue porque Dios le dio gracia. Al final, tú te llevas la gloria. Si tus hijos no son tan rebeldes como los hijos del resto del mundo que están allá en la calle y eso, no es porque tú seas mejor que los demás, es porque el Señor te dio más gracia. Por eso, no te enorgullezcas. ¿De qué te vas a gloriar? ¿Orgulloso de qué? Ha sido pura gracia del Señor para tu vida. Si tu matrimonio es estable, si no ha tenido escándalos terribles que se divulguen por todo lado, es porque el Señor ha tenido gracia. No es para decir, es que yo soy el mejor, es que yo sí hago mi devocional correcto, es que yo sí hago esto. No, porque al final todo esto viene de Dios. Dios nos usa para el avance de su reino, y gloria a Dios por eso. Pero el problema no es pensar que las alabanzas que dan los hombres por el avance del reino es para nosotros. Las alabanzas son para el Señor. Cuenta la historia que Jesús entra a Jerusalén. Cuenta una historia didáctica. Entra a Jerusalén montado ¿sobre qué? Un pollino, un burrito. Y que el burrito entra con Jesús y empieza toda la gente a lanzar mantos, a lanzar plantas, a celebrar y decir, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Ese burrito tiene un lugar privilegiado, llevar en sus lomos al Rey del universo. Dios usa un burrito. Y nosotros como burritos, Dios nos usa muchas veces para extender su evangelio y para extender su obra. ¿Cuál sería el problema? Que cuando lancen las flores, que cuando lancen los mantos, piensen que están alabando al burrito, pero están alabando al que va sobre el burrito. ¿Cuál sería el problema? Que cuando nosotros avancemos el reino y alguien nos felicite, pensemos que somos nosotros los que producimos eso, pero no es así, es Dios usándonos en su gracia. Que no seamos como los burritos que pensamos que a nosotros estaban alabando, pero no se acordaban que llevaban a Jesús encima suyo. Por eso todo lo que hagamos al final para el reino de Dios, para el avance del reino, es por gracia. ¿Orgullosos de qué? ¿Tú sabes qué es lo bueno? Muy bien por ti. ¿Sabes hacer lo bueno? Muy bien por ti. Pero no es por ti que lo puedes ejecutar. Es porque Dios
te ha dado gracia y misericordia. Tú has podido perseverar en el Evangelio 1 año, 2 años, 20 años, 40 años, 50 años. No ha sido tus fuerzas, ha sido que el Señor te ha dado gracia para sostenerte en todo momento. ¿Orgulloso de qué? ¿En qué me puedo gloriar al final? En Cristo. Por eso dice: el que se gloríe, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Entonces, ¿en qué nos podemos gloriar? Dice la carta que nos gloriamos en la cruz de Cristo. Nos gloriamos en su redención, en su obra perfecta. En eso sí nos podemos gloriar. ¿Por qué? Porque esa gloria, ¿en quién deriva? En Cristo, para Cristo. No aportamos nada para salvarnos. Por eso nos gloriamos en la cruz de Cristo, porque fue Cristo el que pagó por nosotros. Si hubiera sido por nosotros, condenados y muertos. Pero ¿en quién nos gloriamos? En nuestro Señor, en su obra en la cruz. Eso nos genera gloria porque al final se deriva para Él. ¿En qué nos gloriamos también? En los hermanos que nos ha dado Dios para perseverar, en los hermanos que Dios nos ha dado para caminar juntos hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque esos hermanos nos lo dio Cristo. Cada uno de los que está aquí, cada hermano que está aquí, no se hizo hermano a sí mismo del otro. El que nos hizo hermanos fue a Cristo. El que permite que corra la sangre por aquí de redención del Cordero fue Cristo. Por eso nos gloriamos en la familia que tenemos, pero no porque nosotros la construimos, sino porque Cristo nos la dio. Por eso a veces es, perdónenme la palabra, tonto que nos quejemos de nuestros hermanos cuando al final esos hermanos nos los dio Cristo. ¿Y en qué nos gloriamos también? En su segunda venida. Cristo viene pronto. Cristo va a volver. En eso nos podemos gloriar. En que aunque nos persigan, en que aunque nos humillen, podemos decir: sabemos que Cristo va a venir por su pueblo. En eso nos podemos gloriar porque no tenemos el control de eso. No sabemos cuándo va a pasar, pero sabemos que va a suceder algún día y en eso nos podemos gloriar. ¿Tú crees en la cruz de Cristo? Gloria sea a Dios. ¿Tú crees en que tus hermanos que el Señor te dio son para el bien tuyo? Gloria a Dios. ¿Tú crees que Cristo viene por su pueblo? Gloria a Dios. Pero si tú entiendes todo esto, aún esto es por la gracia de Dios en tu vida. Tú no te puedes llevar la gloria en nada. Por eso la carta de Santiago nos va a invitar constantemente a que el orgullo debe ser desplazado, la soberbia debe ser desplazada y que al final no nos podemos jactar de nada. No nos podemos jactar ni de lo malo que hacemos y nos va bien por pura misericordia, ni nos podemos jactar en lo bueno que hacemos y recibimos aprobación de otros o del mismo Dios. No nos podemos jactar. Ustedes recuerdan cuando Jesús está con sus discípulos, con sus apóstoles, y les preguntan: ¿quiénes dicen los hombres que soy? Dice Jesús a sus apóstoles. ¿Uno qué dice? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista, que ha vuelto. Y Pedro, le preguntan: Pedro, ¿tú quién dices que soy? ¿Quién dicen que soy? Eso es lo que dice la gente. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dice Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Y por qué bienaventurado? Porque eso no te lo reveló tu carne, ni tu sangre. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Pero qué le pasó a Pedro después? Se creyó el mejor de los discípulos. ¿Sí recuerdan? Pedro lo felicita a Jesús. Le dice: bienaventurado eres, que ya se cree a la altura de Jesús.
incluso se cree con derecho a regañar a Jesús. El texto que dice después es que Jesús anuncia su muerte y Pedro lo llama a un lado y le dice: Señor, ¿usted cómo se le ocurre hacer eso? Miren que Pedro se infla de orgullo pensando que la respuesta que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, piensan que la fabricó él mismo y por eso se enorgullece y al final termina regañando hasta a Jesús, diciendo: venga, hablamos por este lado, porque es que esos discípulos no saben lo que tú y yo sabemos. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de delante de mí, Satanás, porque me pones tropiezo. Vuelva a su lugar, Pedro. Vuelva a su lugar, Pedro. ¿A qué voy, amados? Pedro respondió bien. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Pero por qué respondió bien? ¿Quién le dio esa revelación? El Padre que está en los cielos. Dices que eso no salió de ti. Por eso no nos podemos enorgullecer de algo bueno que hagamos, porque al final viene del Padre. A Él sea la gloria en todo lo que hagamos. Por eso, amados hermanos, no nos gloriemos ni en lo bueno ni en lo malo. Gloriémonos en el Señor, porque Él siempre se va a llevar la gloria, porque Él siempre nos va a dar gracia y porque lo bueno que hagamos es Él. Lo malo que hacemos somos nosotros y no nos vamos a gloriar por ni lo malo ni lo bueno, porque al final todo viene del Señor. Vamos a orar. Amado Señor, te queremos dar gracias por el día de hoy. El texto nos dice que sabemos qué es lo bueno, Señor, pero no lo sabemos poner en práctica muchas veces. Que aunque lo sabemos, omitimos y hacemos lo malo. Y se nos es contado por pecado, Señor. Señor, tenemos que ser honestos, que aún sabiendo lo bueno, hacemos todo lo contrario a lo que tú nos mandas. Pero incluso cuando hacemos lo bueno, sabiéndolo, nos jactamos y pensamos que fue por nuestras fuerzas, que fue por nuestro talento, que fue por nuestras capacidades, cuando se nos olvida que todo viene de ti, Señor. Si podemos caminar por tu senda, es por tu gracia. Si podemos orar como a ti te agrada, es por tu gracia. Si podemos ser sensibles al ataque del pecado y salimos adelante con una lucha, es por tu gracia, Señor. No hay nada bueno en nosotros que salga fabricado directamente en lo cual nos podamos gloriar, Señor. Por eso no nos podemos enorgullecer de nada, Señor. ¿Orgullosos de qué, Señor? Solo nos podemos gloriar en tu cruz y en tu obra, Señor. Gracias, Señor, por este día. Te pido que bendigas tu mensaje para la alabanza de tu gloria. Amén y amén.